El fusil M1 Garand es el icónico rifle norteamericano de la Segunda Guerra Mundial que sin duda representó una ventaja enorme para las fuerzas de los aliados durante este catastrófico conflicto militar. Utilizando munición de calibre 30 y siendo uno de los primeros fusiles semiautomáticos en ser utilizado de manera extensiva en acciones bélicas globales, el M1 Garand fue el fusil de batalla estándar de los Estados Unidos de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea e incluso en casos aislados en la Guerra de Vietnam. Siendo una de las armas de fuego más reconocibles de tiempos modernos, estoy seguro de que por lo menos has escuchado hablar de él, y si te detienes a pensar un momento, muy seguramente recuerdes haberlo visto en más de una película, serie o videojuego acerca de los conflictos bélicos anteriormente mencionados. Por estas razones, y dado el estatus legendario de este icónico instrumento militar, aquí te traigo 10 cosas que no sabías del fusil M1 Garand. Número 10. El fusil M1 Garand no entró en servicio militar sino hasta casi 20 años después de haber sido diseñado en su primera versión. John Garand construyó su primer prototipo en 1919, el cual evolucionó para ser probado por primera vez por el ejército en 1924. Pero fue hasta 1928 que este rifle compitió contra otras icónicas armas de fuego como el subfusil Thompson en la búsqueda de proveer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con un arma estándar de buen calibre y cadencia de tiro. Sin embargo, fue rechazado y no entró en servicio sino hasta 1937, cuando después de muchas modificaciones a su diseño original, finalmente fue aceptado. Número 9. Después de haber sido aceptado como el fusil estándar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la producción en masa comenzó a llevarse a cabo inmediatamente, pero al principio se tuvieron muchos problemas y contratiempos. En 1937 solo se construían 10 rifles por día, en 1939 eran 100 unidades diarias, pero solo hasta 1941 se comenzaron a producir 600 fusiles por día. Esto debido a la relativamente avanzada tecnología de manufactura requerida por este innovador instrumento bélico para ser producido de manera fiable y correcta. Sin embargo, para el año de 1943 ya se habían construido 5.5 millones de fusiles M1 Garand. Número 8. La persona que inventó al primer y mejor fusil semiautomático de los Estados Unidos de Norteamérica, de hecho no era ciudadano de este país. Se trata del inventor franco-canadiense John Garand, quien además por su trabajo y servicio en el diseño del M1 Garand, recibió la medalla al servicio meritorio civil, la medalla Alexander L. Hawley de la Asociación Norteamericana de Ingenieros y la medalla al mérito civil norteamericano. Por cierto, su apellido, de origen francés, se pronuncia Garand. Mucha gente alrededor del mundo se refiere al icónico fusil como M1 Garand, lo cual es incorrecto. Otro dato que me gustaría aclarar es que, en efecto, el icónico M1 Garand no fue de ninguna manera el primer fusil semiautomático desarrollado en la historia de las armas de fuego. El legendario fusil mexicano Mondragón modelo 1908, aunque tampoco fue el primero en existencia, sí fue pionero en ser adoptado formalmente por una fuerza militar oficial en 1909 con el ejército mexicano de Porfirio Díaz, viendo acción también durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo que hizo del fusil M1 Garand un arma de fuego tan especial fue el ser el primer fusil semiautomático en ser producido a gran escala y el primero en influir de una manera tan decisiva en el resultado de un conflicto bélico de tan altas proporciones. Número 7. El famoso general y estratega norteamericano George S. Patton se refirió al fusil M1 Garand como el mejor dispositivo de guerra jamás creado. Esto sin duda debido a la gran ventaja técnica y de poder de fuego que el rifle le otorgó a las fuerzas de su país durante los combates contra las naciones del llamado Eje Roma-Berlín-Tokio, es decir, Italia, Alemania y Japón.
Recordemos que estos últimos países utilizaban todos fusiles de acción manual de cerrojo como sus principales armas de fuego de infantería, mientras que el M1 Garand le permitía a las fuerzas estadounidenses disparar 8 cartuchos más rápidamente y sin mover sus manos de la posición de disparo. Número 6. La principal compañía encargada de la manufactura de los fusiles M1 Garand del ejército de los Estados Unidos era la entonces paraestatal Springfield Armory, aunque también había otras que construyeron un significativo número de estos rifles, entre ellas Winchester, Harrington and Richardson y, algo que seguramente no sabías, incluso Beretta obtuvo contratos de manufactura de altos volúmenes de este legendario fusil, reetiquetándolo como el Beretta BM-59. Pero lo más notorio es que también International Harvesters, una compañía de ese entonces dedicada exclusivamente a la construcción de tractores y equipo pesado de agricultura, produjo alrededor de 338,000 unidades de este icónico fusil. Número 5. El diseño del fusil M1 Garand fue tan exitoso y ha resistido la prueba del tiempo de una manera tan positiva que el hoy muy utilizado y afamado fusil M14, del cual seguramente también has oído hablar o presenciado alguna vez, sobre todo si eres un ávido jugador de videojuegos, es prácticamente una versión evolucionada y mejorada del fusil M1 Garand. Seguro, no es un arma tan ampliamente utilizada como por ejemplo el fusil de asalto AK-47, pero el hecho de que fuerzas armadas de países tan tecnológicamente avanzados lo utilicen hoy en día en conflictos bélicos modernos es un testamento al ingenio del diseño original de tan afamado rifle. Número 4. Por cierto, hablando de fusiles post Segunda Guerra Mundial e incluso fusiles de combate modernos que han tomado inspiración del M1 Garand en sus diseños, podemos decir que esta arma ha sido una de las más imitadas, copiadas y adaptadas a diferentes propósitos y situaciones a lo largo de las décadas. Algunos ejemplos son el fusil tipo 4 japonés, el Ruger Mini 14, el fusil SP-1 de Indonesia y los previamente mencionados rifles M14 y Beretta BM-59. Número 3. Después de la Segunda Guerra Mundial, más de 35 países comenzaron a utilizar al fusil M1 Garand como uno de sus rifles estándar de infantería, incluyendo la mayor parte de Europa, Israel, algunos países asiáticos como China y en Latinoamérica, Argentina con 30,000 unidades, Brasil con aproximadamente 50,000, Paraguay con 30,750 y Venezuela con 55,670 fusiles M1 Garand recibidos todos antes de 1975. Estas no son cifras exorbitantes de ninguna manera, pero denotan la muy amplia adopción que el fusil M1 Garand logró alcanzar durante la segunda mitad del siglo XX, gracias a su ya entonces exitoso mecanismo, pero sobre todo al enorme número de unidades fabricadas durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Número 2. La mayoría de los fusiles exportados previamente mencionados no fueron producidos por Springfield Armory. De hecho, casi todos los fusiles M1 Garand que fueron posteriormente vendidos a las naciones antes comentadas fueron construidos por International Harvesters. Esto quiere decir que si tú posees un rifle M1 Garand o has tenido la fortuna de ver uno en algún museo o desfile fuera de los Estados Unidos, es muy probable que esa arma de fuego haya salido de la misma línea de producción en donde International Harvesters construía maquinaria destinada para trabajo en el campo. Número 1. Aunque no lo creas, el fusil M1 Garand, con sus 80 años en servicio militar, aún sigue siendo utilizado hoy en día. Muchos países alrededor del mundo aún lo usan como un fusil ceremonial en desfiles, entregas de reconocimientos, servicios funerales y otros eventos militares de muy variada índole. Algunos ejemplos de naciones en donde el legendario fusil M1 Garand es utilizado en este tipo de eventos son los Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, Japón y Turquía.
Si el video te gustó, por favor no olvides darle tu like y ayudarme a compartirlo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para más videos sobre armas, fuerzas armadas y réplicas de armamento militar. Sígueme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.